¿Por qué una persona acosa a otra? ¿Qué motivación e intención hay detrás de esa conducta? ¿Qué beneficio obtiene el perpetrador? ¿Qué factores influyen en que esa conducta se manifieste y además se extienda en el tiempo? ¿Y qué puede hacer la persona que sufre ese acoso? Partiendo de estas preguntas, vamos a intentar entender el funcionamiento psicológico de un acosador, porque entendiendo su mente y los factores que están influyendo, podemos predecir de alguna manera su comportamiento y su intencionalidad. Y eso va a hacer que cambiemos la forma que tenemos de ver a esa persona, algo que es absolutamente fundamental para dejar de ser su blanco. Y además, al final os voy a contar una anécdota que me sucedió a mí en el instituto. Vamos a hablar en primer lugar del poder social, de la influencia en términos de cambio psicológico, del comportamiento, de las opiniones, de las actitudes, de las metas, de las necesidades, de los valores, etcétera, etcétera. A todos estos aspectos y muchos más del campo psicológico de una persona es lo que llamamos sistema. Si desde fuera se altera el estado de ese sistema a lo largo del tiempo, se produce un cambio psicológico en la persona y el acoso tiene 3 características definitorias. 1, intención de causar daño. 2, se repite a lo largo del tiempo y por tanto tiene un impacto en ese sistema que decíamos. Y 3, tiene que haber un desequilibrio de poder entre el perpetrador y la víctima en favor del acosador. Hay varios marcos teóricos que tratan de explicar este fenómeno y os los resumo muy brevemente. Están los que hablan de la influencia del entorno y de cómo determinados modelos parentales o su tolerancia hacia el acoso cuando este sucede sirve para que se normalice y se perpetúe. También va a influir el grupo de pares y cómo responden a esa agresión, lo cual podría reforzar esa conducta y de alguna manera desempoderar a la víctima. A su vez, los maestros también van a tener un impacto si permiten el acoso. No digo que a propósito, pero sí, por ejemplo, por una supervisión deficiente o por una respuesta ineficaz. Así como a nivel más general también influyen las prácticas institucionales, las normas sociales, las actitudes hacia el acoso, lo que se valora en una comunidad y en una sociedad en general. El comportamiento agresivo, según estos modelos, sería por tanto un producto sistémico y no tanto por la propia psicopatología del individuo. Si nos centramos un poco más en la familia, las dinámicas de relación entre los distintos miembros y las influencias que tienen unos sobre otros afectan al comportamiento de los niños y adolescentes con sus compañeros. Un chaval puede ser violento porque en su familia observa cómo algunos miembros reaccionan con miedo o cómo se someten al que es agresivo. Por tanto, lo van a ver como algo aceptable o como algo inevitable, donde además están obteniendo un beneficio porque ve que los demás se pliegan a su poder. De la misma manera, también está observando al familiar que es agresivo y que no corrige su conducta ni se enfrenta adecuadamente a los conflictos. Si todo esto se repite en el tiempo, lo que sucede es que esos comportamientos se vuelven habituales y se normalizan. Por eso hay intervenciones encaminadas a trabajar con las familias y específicamente con los padres para que no alienten de una forma u otra el comportamiento agresivo ni un comportamiento sumiso ante el agresor. Y de hecho está demostrado que con entrenamiento se consigue reducir tanto la victimización como la perpetración del acoso. Si nos centramos un poco más en los compañeros, el acoso no es algo que solo involucre a la víctima y al agresor, sino que también los testigos o los observadores pueden hacer mucho para frenar ese comportamiento. Dependiendo de cómo ellos actúen, lo van a seguir manteniendo o incluso lo van a poder disolver. Un desequilibrio de poder en el aula, donde algunos tienen más influencia, más control o más autoridad sobre otros, genera una dinámica desigual. Y normalmente tendemos a relacionarnos con personas que son muy parecidas a nosotros en cuanto a actitudes, intereses, comportamientos. Cuanto más tiempo pasamos con esas personas, más nos influimos mutuamente y más nos acabamos pareciendo. Si una persona acosa, es bastante probable que se junte con otras que también lo hacen. Y lo que sucede es que a medida que esa conducta se repite y encima se van retroalimentando entre ellos, aumenta la frecuencia con la que van a acosar a otros y pasa a ser el comportamiento normativo e incluso identitario de ese grupo. Si además el resto de compañeros cree que en ese aula por algún motivo se aprueba el acoso o bien sobreestiman esa aprobación, lo más probable es que se unan
y que no defiendan a la víctima. Y en otro vídeo ya hablamos sobre la conformidad social y por qué sucede de esta manera. Hay que promover activamente actitudes prosociales y antiacoso, porque otro fenómeno que sucede es la identidad social, ¿no? Tenemos la identidad grupal, pero también la identidad social. Y si yo tengo en clase un grupo como este y al retroalimentarnos entre todos nos acabamos identificando fuertemente con ellos e incluso nos llegamos a ver como superiores a otros grupos, hay un mayor riesgo de comportamiento antisocial hacia los miembros de lo que se percibe como un grupo que no es el mío. Es como las guerras que hemos visto siempre entre cuarto A y cuarto B, pero llevadas al extremo. Cuidado con fomentar este tipo de identidad grupal, sobre todo cuando se asienta sobre una base negativa. Y al final del vídeo contaré otra anécdota, pero sobre una base positiva. También tenemos a los teóricos de la psicopatología del desarrollo que nos hablan de que la causa del comportamiento agresivo sería una mala adaptación a estresores ambientales y que eso conduce a una disfunción en el desarrollo. Pero aún así, yo siempre tengo la sensación que se quita mucha responsabilidad al propio individuo y tenéis un vídeo específico sobre los perfiles de personalidad más dañinos en lo que respecta al acoso escolar y que además se puede extrapolar a otras conductas y otros ámbitos de la vida, así que echadle un vistazo. Otro aspecto que va a influir es la genética, evidentemente, y ya hemos hablado del temperamento que todos traemos de fábrica y cómo se va moldeando por las experiencias de la vida. Y hay estudios que hablan de cómo los factores genéticos representan más del 70% del riesgo en la variación en las experiencias de victimización y más del 60% para las experiencias de perpetración del acoso. Por otra parte, tenemos también la teoría del control de recursos, que nos habla de la función adaptativa que tendría la agresión y diferencia entre lo que es una agresión reactiva, comportamiento impulsivo y encolerizado, que se manifiesta en respuesta a una amenaza percibida, que no tiene por qué ser real, pero el acosador la percibe de esa manera, y la agresión proactiva, que sería una conducta agresiva deliberada, porque eso te proporciona un beneficio, bien un estatus más alto dentro de tu grupo de compañeros, y eso además te va a proporcionar mayor control sobre ellos y mayor acceso a distintos recursos, materiales, informativos, sociales, etc. Otro punto importante que añado aquí con respecto a las intervenciones es fomentar las estrategias que te permiten lograr ese mismo estatus social, pero sin recurrir a la coerción y a la agresión. Esto es mediante estrategias prosociales, donde va a primar la cooperación y la colaboración con los compañeros. Vas a conseguir ese estatus social de esa manera, te lo vamos a premiar externamente y no hace falta que vayas por el camino de la agresión. Es decir, que obtengas también recompensas por ayudar, por compartir, por colaborar, por respetar a los demás, etcétera, etcétera. Y cuidado con los perfiles que te dan una de cal y otra de arena. Soy agresivo, pero tengo habilidades sociales y lo que podríamos llamar carisma, y lo que hago es, de vez en cuando, soy generoso con algunos compañeros. Ellos van a pensar que son especiales y distintos al que acoso. Y eso a ti te va a llevar a pensar en que nunca te haría lo que le hace al otro y que por algo acosará a ese y no a ti. Y esto lo podemos extrapolar a otros ámbitos de la vida, como por ejemplo en las relaciones de pareja. A su ex le ha hecho esto y a la otra ex también le ha hecho esto, pero a mí no me lo va a hacer. También hay chavales que acosan, que tienen problemas en la forma en que procesan la información social, lo que cognitivamente llamamos cognición social. Es decir, cómo interpretan lo que sucede en sus interacciones con otras personas. Si tú tienes una forma distorsionada de interpretar las relaciones sociales, eso te puede influir en cómo reaccionas y en por qué actúas de forma agresiva o bien de forma desadaptativa sin que haya una agresión por medio. Ahora bien, vamos a meternos en la mente de un acosador. ¿Qué busca? 1. Poder y control sobre otros. Quieren sentirse superiores o dominantes. 2. Creen que acosar a otros les traerá beneficio, bien más respeto, bien más estatus social. Por tanto, ellos ven el acoso de manera positiva. 3. A menudo tienen emociones negativas hacia las personas a las que acosan. Pueden ser enfado, puede ser desprecio, puede ser envidia, y eso facilita que las ataquen. 4. Interpretan determinados comportamientos o características de la víctima
como una señal de vulnerabilidad, lo que les hace pensar que es más fácil atacarlas. La investigación también ha demostrado que la perpetración del acoso está ligada o está asociada con los niveles más altos de desconexión moral. Y sobre esto ya hicimos un vídeo exhaustivo que tienes que ver. Cuando todos estos factores se combinan, deseo de dominancia, expectativas positivas, emociones negativas hacia la víctima y esa percepción de vulnerabilidad, se puede predecir mejor quiénes van a asumir el rol de acosador y quién el de víctima. Por eso hay que estar muy atentos a las dinámicas que se producen entre los grupos y tener todo este conocimiento. Y eso es algo que, por ejemplo, los psicólogos educativos podríamos hacer muy bien si esa figura estuviese incluida en todos los colegios. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar estas situaciones y para evitar ser nosotros la víctima? Tenemos por una parte los programas de intervención y además se sabe que los más efectivos para prevenir el acoso son aquellos que abordan diferentes niveles de influencia en la vida de los niños, es decir, no solo se enfocan en el comportamiento individual, sino también en el entorno social que rodea a los niños, en los compañeros, en los sistemas más grandes como la familia, la comunidad, etc. Seguro que aquí todos conocéis el programa finlandés Kiva, que se enfoca en cambiar la actitud y el comportamiento de aquellos que son testigos, ¿no?, de los compañeros, de los observadores, y que ha dado grandes resultados, pero que disminuye su eficacia en secundaria. Y esto es muy interesante, porque durante esa etapa se producen cambios en las dinámicas sociales y hay jerarquías más establecidas, y cambiar el comportamiento ya es mucho más difícil. En consulta también se ve, e insisto una vez más en esto, es mucho más fácil modificar una conducta de un niño menor de 12 años que a partir de esa edad. Por eso es muy necesario intervenir de forma temprana. También tenemos el programa noruego de prevención del acoso UDVES, que básicamente es del que parten la mayoría de enfoques de prevención, incluido el Kiva, y que ayuda a identificar a los estudiantes que son acosadores y también a los que sufren el acoso, y lo que hacen es intervenir sobre los primeros ofreciendo apoyo y acciones específicas para que modifiquen sus comportamientos, y tratan de fortalecer la autoestima y las habilidades sociales de los que son víctimas. Trata también de cambiar la mentalidad de los que son observadores para que no apoyen de ninguna manera, aunque sea inconscientemente, el comportamiento abusivo, y además impulsa una política escolar que es muy clara contra el acoso, con normas y consecuencias bien establecidas. Involucra a los profesores, pero no solo a ellos, sino a todo el personal de la escuela, para que sean muy activos en la prevención, en la detección y en el manejo del acoso. E implica, por supuesto, a familias y a la comunidad en general, porque es muy importante crear todo un entorno de apoyo que tenga los mismos valores y normas. Pero no hace falta irse a los países nórdicos. En España tenemos también multitud de programas psicoeducativos que están probados y que funcionan, y que os dejamos en la descripción del vídeo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestro carácter, con nuestra actitud y con nuestros pensamientos para defendernos de alguien que nos acosa, o para defendernos de alguien que en algún momento puntual quiere abusar de nosotros de alguna manera? Lo primero es pararnos a pensar y a reflexionar sobre todo lo que hemos dicho a lo largo del vídeo. Y vamos a ponernos en la cabeza del matón promedio, y os voy a poner el ejemplo que os dije antes como anécdota personal. 14 años, instituto. Doy gracias porque de aquella no pasábamos al instituto a los 12 años, y de hecho me parece una aberración a nivel personal y a nivel profesional que chavales en etapas de desarrollo tan diferentes pasen al instituto de manera tan temprana. Y echad un ojo al vídeo sobre la adolescencia, en una clase horrorosa en cuanto a comportamiento, dinámicas grupales, incentivos para prosperar. Había bastantes repetidores juntos en la misma clase, pero de esos que además tienen la intención de seguir repitiendo y que rompen la rutina de aula, las jerarquías, acosan a los profesores, bien porque detectan en ellos lo que consideran una vulnerabilidad, o también por la actitud de los profesores. Mucho cuidado con esto. Un profesor que intenta imponer por la fuerza una autoridad que no es percibida va a tener muchos problemas en el aula. Pues ahora imaginad lo que supone ser un bueno, muy buen estudiante, salir del colegio y entrar en una clase de salvajes donde había apenas 2 profesores que eran capaces de hacerse con ellos. Uno por colegueo, fingía colegueo, porque luego sí que nos daba nuestro sitio a los que queríamos aprender, y la otra profesora por autoridad sí percibida,
pero no autoritarismo, que son dos cosas diferentes. En un aula así básicamente lo que haces es tratar de sobrevivir, tienes tu pequeño grupo de amistades, te llevas bien, ¿no?, con distintas personas que a su vez han formado otros pequeños grupos e ignoras por completo a todos los problemáticos. E ignorar incluye el no permitir que te afecte lo que te dicen. Si un acosador o un matón típico de colegio quiere sentir que tiene poder sobre tu vida o quiere ganar estatus así a tu costa, o si tu forma de ser le cabrea o le produce envidia o rechazo, o piensa que ciertas actitudes tuyas te hacen vulnerable, ese es su funcionamiento psicológico, no el tuyo. Tú no tienes que dejarte arrastrar por el funcionamiento psicológico de nadie. Tienes que conocer y fortalecer el tuyo. Y si puedes además obtener información sobre el otro, mejor, porque la información también es una forma de poder. No compartas nada sobre ti ni sobre tu vida con ese tipo de perfiles, porque van a utilizar esa información en tu contra y a malas. No son tus amigos ni lo van a ser nunca, aunque puede que en ocasiones finjan que lo quieren ser. Y trata de averiguar todo lo que puedas sobre esa persona, porque además suelen ser bastante bocazas. En esa clase había una chica que, si no recuerdo mal, había repetido 2 veces, por tanto tendría 16 años y yo 14. Por alguna razón sé que no vivía con sus padres y que vivía con una tía, y siempre presumía de hacer lo que le daba la gana porque nadie le ponía límites. Pero yo ya de aquella percibía que en realidad se sentía muy sola. Así que, aunque en esa época evidentemente no tenía ni por asomo el conocimiento psicológico que tengo hoy día, realmente yo no percibía maldad en ella ni un desprecio, pero sí malos entendidos. Ella en varias ocasiones había interpretado cosas que yo le decía con una intencionalidad que no era tal. Quizá también porque en su familia no había tenido ciertas oportunidades de desarrollo y seguramente porque quería ganar estatus o poder a mi costa. Entonces, este no sería un perfil tan peligroso como alguien que pueda tener un trastorno de conducta grave, y así lo intuí de aquella. Hubo varios momentos puntuales en el que nos habíamos enzarzado verbalmente. No recuerdo bien por qué, pero sí recuerdo esas malas interpretaciones por su parte, o por lo menos yo no tenía intención en ningún momento de decirle nada a malas. Y como yo también siempre he sido una persona que no se calla, ni achanta, ni entra por el aro, y menos aún cuando me amenazan, supongo que teníamos roces por esa parte, y un día, además me dijo literal, a la salida te espero. Salimos de clase y empezó lo que yo llamo su espectáculo, sin tocarme, yo firmemente plantada, con la cabeza alta, rictus serio, brazos cruzados. Nada de amilanarse, ni de agachar la cabeza, ni de aparentar que tienes miedo. No le otorgues ese poder a la otra persona. Empezaron a rodearnos decenas de chavales, los de nuestra clase, que encima habían ido y habían corrido la voz y habían venido de otras tantas clases. Imaginaos, ¿no?, un tumulto de chavales gritando pelea, pelea, pelea. Entre tanto griterío realmente era bastante difícil escuchar, y sé que me dijo que le había vacilado mucho los últimos meses y no sé qué, y se acercó mucho gritando, ¿no?, con multitud de aspavientos, con las manos. Yo me mantuve firme, no cambié mi postura para nada en absoluto. Sí que me sentía cada vez más acorralada, tanto por su proximidad física como porque los que estaban alrededor nos estaban encerrando cada vez más, pero yo tenía claro que yo no iba a pegar a nadie físicamente, no he pegado a nadie en mi vida, excepto que tuviera que defenderme, eso sí. Pero como ya de aquella poseía una buena capacidad para defenderme verbalmente, y esto es algo que yo le digo mucho a los chavales, si tú tienes un buen desarrollo del lenguaje, si dominas el lenguaje, va a ser fundamental para que salgas de muchas situaciones complicadas. Así que nada, yo sin gritos, sin aspavientos, sin insultos, le dije lo que ya le había explicado en multitud de ocasiones, que mi intención no era la misma que ella estaba interpretando y que por mi parte yo no tenía ningún problema con ella, y que incluso en algunas interacciones en clase habíamos compartido cosas, nos habíamos reído juntas, etc. Esa actitud no beligerante y esas palabras que impactaron directamente en sus emociones la aplacaron, a pesar del entorno que nos rodeaba, a pesar de sí misma. Pero claro, es que yo sabía que esa chica seguramente en el fondo se sentía muy sola, y además sabía que no tenía amigas, salvo su prima y alguna amiga de esta. En esa ocasión, la información personal que yo conocía sobre su vida me dio el poder a mí, pero no lo utilicé con maldad hacia ella, sino que lo utilicé en mi propio beneficio para salir de esa situación, y de hecho no me volvió a molestar nunca más. Y con respecto a lo que dije de la identidad grupal y de que había que tener cuidado, ¿no?, pero que también, si se asienta sobre una base positiva, es muy interesante, os voy a contar otra anécdota. En primero de bachillerato yo caí en un grupo
donde además de estar con mis 4 mejores amigas, que eso ya hace que todo fluya, se crearon unas dinámicas internas muy positivas, muy buenas, sin ayuda de la mayoría de profesores, pero sí de la tutora, que además es la misma que os dije antes, que la clase chunga era percibida con autoridad. Lo que hizo el primer día es levantarnos uno a uno, presentarnos y contar algo de nuestra vida, pero con una introducción que hizo ella, porque además nos conocía a la mayoría de nosotros, una introducción positiva sobre aspectos de nuestra personalidad. Y eso ya nos dio un valor frente a los compañeros. Eso fue muy importante, y me doy cuenta ahora de mayor, para la cohesión grupal. Y como os digo, el resto de profesores os aseguro que no hizo nada en ese sentido. Y en esa clase también había 2 o 3 repetidores, pero eran chavales que sí querían prosperar. Y de hecho tenían buenas capacidades. No sé bien por qué repitieron, supongo que por circunstancias familiares y por su propia personalidad. Pero una cosa muy interesante es que no solo se engancharon muy bien al grupo, sino que de alguna manera lo lideraron, porque encima eran muy buenos en deportes, y ya sabéis que en el instituto eso vende mucho, y como hacíamos competiciones tanto deportivas como de dibujo, de oratoria, etcétera, etcétera, con las otras clases, eso generó una identidad grupal, pero en positiva, porque aunque queríamos competir, realmente había muy buen rollo, tanto con las otras clases como dentro de nuestro propio grupo. Y de hecho es que nos ayudábamos entre nosotros, quedábamos fuera de clase, imaginaos. Para mí fue el mejor año de toda mi etapa educativa, con diferencia, colegio, instituto, universidad, y muchas veces he pensado qué pasaría si ese tipo de clase que tuve yo la hubiera podido tener a lo largo de toda mi etapa educativa, y si todos los niños y adolescentes pudieran tener clases así. Una clase en la que uno se sienta seguro, en la que se sienta apoyado, en la que se sienta acompañado, en la que se sienta con un propósito mayor que uno mismo y formando parte de una pequeña comunidad, que básicamente es lo que trato de hacer yo también aquí cuando comparto lo que sé, cuando os animo a comentar y a intervenir de alguna manera. Lo hago también cuando realizo intervenciones con los chavales, lo hago cuando hago formación. Quiero que todo el mundo se sienta así de bien, porque eso nos beneficia a todos. ¿Tienes alguna anécdota parecida que hayas vivido a lo largo de tu etapa educativa, tanto en positivo como en negativo? Déjala en los comentarios, porque seguramente va a ser útil para ti, pero también para los demás.